Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que hayan llegado a este punto de encuentro. A ver, dicen que padres hipercríticos y exigentes generan efectos negativos en sus hijos. No les basta con tener un niño, los padres quieren tener un super niño, alguien fuera de serie, aventajado, sobresaliente, sencillamente perfecto. Padres que quieren lo mejor para sus hijos, padres que ponen estándares demasiado exigentes e inalcanzables. El mal del exitismo en los niños provocado por los padres, ¿qué riesgos conlleva? Vamos a conversar con Paulina Arango. Ella es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes sobre este tema. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, qué bueno que nos hayas recibido. Hola Miriam, mil gracias a ti por la invitación. Oye, por favor, cuéntame, partamos primero por diferenciar esto que yo decía al principio. ¿Qué qué diferencia hay entre un padre que es demasiado exigente, que pide cosas inalcanzables en realidad, súper niños, o padres abnegados que quieren lo mejor para sus hijos? Esa es una pregunta que es súper difícil porque no hay un límite claro que sea así como súper fácil de medir y el punto, digamos, que hace la diferencia está en quién es el niño, cuáles son sus características y un poco como cómo ha sido su historia de desarrollo. Nosotros esperamos que todos los papás obviamente quieran que sus hijos tengan éxito en la vida, ¿cierto? Que vayan avanzando en su desarrollo, que tengan logros, pero cuando esas expectativas exceden, por un lado, lo que el niño es capaz de dar en un momento específico, pero además, y esto es muy importante, no se acompaña al niño para que logre esos objetivos o esas metas, es donde empieza a aparecer la dificultad, ¿cierto? Cuando es el logro por el logro y no el logro porque vamos a acompañar al niño para que vaya avanzando en su desarrollo, ahí empezamos a tener un problema. Oye, hablemos ahora más en general, más allá de los padres que se preocupan Ujú, seguramente de su hijo en particular, sino que hablemos de los colegios. Hay colegios que se sabe que son específicamente muy exitistas, ¿no? Ellos ujú. están por el logro, ellos están por que en la PAE les vaya, sean los mejores, en que se destaquen en los deportes, en que no sé si hay algún colegio, por ejemplo, en que quiera que los chicos se destaquen, por ejemplo, en las artes, eh, Ujú. pero que sean los mejores en matemáticas, un poco como por y por el nivel del colegio, más que quizá Ujú. de los niños, ¿no? Claro, ahí mencionaste una cosa súper importante, ¿cierto? Que volvemos a lo que decía antes, cuando el objetivo está puesto desde afuera, desde lo que el adulto o en este momento el colegio quiere y no desde el niño y lo que el niño necesita, empezamos a tener, ¿cierto? Como un desfase en las expectativas. Es bueno tener expectativas altas de los niños. Esto es algo además que la investigación nos ha mostrado que es importante y que ayuda a que los niños vayan avanzando, pero cuando el objetivo está en la puntuación que queremos que el colegio tenga, ¿cierto? En las pruebas del estado, por ejemplo, o los logros del colegio en temas, por ejemplo, deportivos, ya ahí se pierde el niño en la conversación, se pierde el niño además en cómo acompañamos a los niños para que logren esos objetivos y cuáles son los objetivos que el propio niño se pone, ¿cierto? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que quiere? Y qué es lo que necesita para poder lograr esas metas. Oye, entonces a ver una cosa que tú le has dicho ya un par de veces, y es que lo que el niño quiere o lo que el niño necesita, pero muchos papás dicen, pero es tan chico, él no sabe. Entonces, entonces es el padre el que decide, los progenitores en general, ¿no? El que decide. Eh,
cuando, yo sé que es re difícil, te voy a decir imposible, pero cuando es esta línea tan delgada de decir, a ver, mi hijo, yo quiero que llegue a ser, no sé, te voy a inventar, un gran ingeniero, como dice la canción, o un super médico que descubra, o un bioquímico que descubra los males más terribles, las curas para los males. eh, ¿Cuál es la línea donde cortar, donde decidir, a ver, mi hijo se la puede, mi hijo quiere, entonces yo lo voy a apoyar? Distinto es que yo le trace el camino. ¿Cómo se hace ahí esa negociación, digamos? La clave está en las oportunidades, ya en brindarle al niño oportunidades y experiencias, ojalá variadas, ¿cierto? Para que el niño vaya en su camino encontrando para qué es bueno, qué le gusta, qué quiere hacer. Y hay que pensar que, de nuevo, nosotros queremos siempre lo mejor para los niños, esperamos, ¿cierto? Pero eso mejor no necesariamente es lo que para mí es mejor. Entonces, cuando yo le brindo al niño oportunidades de crecimiento y de desarrollo y de tener experiencias además variadas que enriquezcan su desarrollo, el niño lo va a poder ir logrando. Pero mira que aquí esto no quiere decir que entonces a los papás les va a dejar de importar las matemáticas o les va a dejar de importar el deporte, ¿cierto? Porque la clave está precisamente en la variedad de oportunidades y de experiencias. Y en ese camino, además, es importante que los papás y los colegios, como tú mencionaste, que también tienen un rol ahí muy importante, estén atentos a lo que el niño está diciendo, porque el niño nos dice de una manera o de otra, ¿cierto? En los niños más chicos vamos a ver que tal vez no lo van a decir verbalmente, o si un niño tiene una discapacidad o alguna condición del desarrollo, le va a costar, pero siempre con su comportamiento, con su actitud, vamos a poder saber lo que el niño está sintiendo, lo que el niño está pensando. Y en esto que te digo de brindar oportunidades, además incluimos cómo acompañarlo para que pueda aprovechar esas oportunidades, ¿cierto? Entonces, em, por ejemplo, darnos cuenta de si al niño le está costando algo, que en el colegio lo vamos a ver desde temprano. Hay niños a los que les cuesta el aprendizaje de la lectura, las matemáticas, que les cuestan los deportes o las actividades artísticas. ¿Qué podemos hacer para ayudarle, para acompañarle, para que logre un desarrollo, el mejor desarrollo que pueda lograr? Y si ves, ahí estamos volviendo a prestémosle atención al niño, ayudémoslo, acompañémoslo, no en 15 o 20 años quiero que sea ingeniero. El objetivo cuando yo además lo mantengo en que ahora él disfrute de su colegio, que aprenda, que se desarrolle, ese es un objetivo que además para el niño va a ser lograble. Si yo me enfoco en la puntuación a final del año en los exámenes del Estado, ¿cierto? O lo que va a ser después cuando esté más grande, tenemos además unos objetivos que van a ser inalcanzables para el niño y para los papás. Entonces, la línea está en qué es lo que el niño necesita en este momento y cómo le damos una variedad de experiencias para que vaya encontrando su camino. Oye, dicen siempre que obviamente los niños miran a sus papás como ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, muchos de ellos a lo mejor dicen, o los papás piensan, a ver, a mi hijo me gustaría, yo soy abogada, me gustaría que mi hijo fuera también abogado, ¿no? Y que entrara en esto, a lo mejor que participara de mi propia oficina, o a lo mejor no soy médico, me gustaría que él fuera médico. Los chicos miran, ven las amistades, el cómo se desenvuelven los papás y por lo tanto son como un espejo, ¿no es cierto? ¿Cómo discriminar cuando a lo mejor el chico dice, yo no quiero ser médico, viví entre médicos toda la vida, los papás, los amigos de mis papás todos lo eran y hablaban de puras enfermedades, qué sé yo. Yo no, yo quiero ser, no sé, te voy a inventar, quiero ser bailarina de ballet. ¿Qué hace ahí un papá después de haberle dado el soponcio, digamos, ¿no? Ujú.
Acompañarlo, acompañarlo en la toma de decisiones, porque también hay una cosa importante y es que hay momentos en el desarrollo que un adolescente a los 17 años diga, es que esto no es lo que yo quiero, es muy distinto a que un niño de 4 o 5 años diga, esto es lo que yo quiero o lo que no quiero, ¿cierto? Entonces, como tú dices, es importante los papás como modelos, además, entendiendo que los niños están viendo todo, ¿cierto? Y que puede que quieran ser lo mismo que sus papás porque vieron que sus papás ahí eran exitosos, porque es un tema del que siempre han oído hablar y esto puede llevar también al contrario, ¿cierto? A que vieron a su papá estresado toda la vida y haciendo miles de turnos terribles en medicina y él diga, yo en realidad esto no es lo que quiero. Entonces, también entender que el modelo no quiere decir que el niño va a ser exactamente lo que yo soy, ¿cierto? No necesariamente un espejo como fiel, sino más bien que el niño está aprendiendo de lo que ve en mí. Entonces, en eso aprende y se da cuenta de lo bueno y de lo malo, ¿cierto? De las cosas positivas, de las cosas negativas, pero además... los niños no son exactamente iguales a sus papás desde el comienzo, ¿cierto? Entonces también puede ser que el niño vea que su papá es exitoso porque tiene ciertas características o su mamá es exitosa porque tiene ciertas características y ve que él es distinto y que tal vez hay otro modelo que se parece más a él y entonces en el que se guía, ¿cierto? También es importante que los papás no son los únicos modelos. Cualquier persona cercana en la vida del niño con la que el niño establezca una relación de cuidado, de afecto, puede convertirse en un modelo. Y eso también es difícil para los papás a veces aceptarlo, entenderlo, porque además con el avance de los tiempos van apareciendo unos modelos y esto en redes sociales se ha discutido mucho, ¿cierto? Que tal vez son muy lejanos a lo que el niño está viendo en su familia, pero son cosas que él va integrando porque es que aprende de todas esas personas con las que se relaciona. Entonces, volviendo a tu pregunta, como que los papás tienen que ver que ellos son modelos en lo bueno y en lo malo, ¿cierto? Y que el niño está aprendiendo cosas de lo que ve en nosotros, pero además que eso lo está relacionando con otras cosas y con sus características personales y con eso va a ir tomando decisiones. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, asegurarnos de que somos buenos modelos y entender que en eso que yo le he mostrado a mi hijo, hay cosas que tal vez no era lo que yo esperaba, pero que él igual aprendió de mí y que puede ser también bueno, ¿cierto? Puede ser también bueno que él no quiera tener turnos eternos y que eso puede ser bueno para su salud, por ejemplo. Oye, a ver, yo siempre he escuchado de repente esas frases como para el bronce que ponen, ¿no? Yo quiero que mi hijo solo sea feliz. Yo quiero que mi hijo sea lo que sea que decida hacer en el futuro, que lo haga y que sea lo mejor posible, que lo haga bien. Pero ¿cuál es el nivel de exigencia sano, llamemos, ¿no? Que se le puede poner a un niño? Porque un niño puede decir, ah, no, yo soy feliz acostado todo el día. ¿No? O viendo la tele o jugando los juegos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería un nivel de exigencia normal, no sé, sano más bien, ¿no? Que los padres deban imponer a un hijo. Esa es una pregunta que los psicólogos del desarrollo nos hemos hecho durante varios siglos ya. El límite está en entender que tenemos que tener un equilibrio entre lo que el niño necesita para favorecer su desarrollo, ¿cierto? Y el reconocimiento de quién es el niño ahora y qué puede hacer. Y ahí tú pusiste unos ejemplos súper buenos, ¿cierto? Hay unos límites que además se espera que los papás pongan en la crianza y que esos límites sabemos que son importantes para el desarrollo. Entonces, que no es bueno que los niños de ciertas edades, ¿cierto?, tengan acceso a pantallas, que de cierto momento en adelante este acceso tiene que ser controlado. Y sabemos además que hay unos riesgos de los que tenemos que proteger al niño.
pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿cierto? Porque además vivimos ahora en un mundo digital en donde es importante para todos poder manejar las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Como en ese ejemplo que tú pusiste. Entonces, un equilibrio en donde estamos atentos a qué es lo que el niño necesita para desarrollarse y además qué es lo que puede hacer en ese momento, en este momento, ¿cierto? Que esa es una cosa muy importante que mencionaba un poco antes, qué es lo que el niño logra ahora solo y cómo le exijo un poquito para que vaya avanzando, pero sin exigirle como le exigiría a un adulto, ¿cierto? Porque está en un proceso de desarrollo. Entonces, mantener claros los límites, entender por qué estamos poniendo esos límites, cuál es el objetivo, pero respetando, ¿cierto? Igual que el niño necesita tiempo de ocio, que hay cosas que al niño le gustan más que otras y que es normal que prefiera ciertas cosas, pero que todo esto tiene que mantenerse dentro de una estructura que es importante también para su desarrollo. Oye, supongamos ahora que nos pasamos de ese límite y que somos súper ¿Mm? exigentes. ¿Qué pasa con los niños, con papás demasiado exigentes? ¿Cuáles serían esos efectos negativos de los que hablamos al principio? Ujú. Hay efectos negativos en varios niveles. Algo que nos preocupa mucho es que esa exigencia extrema puede llevar a que los papás utilicen estrategias en la crianza o que se comporten en la crianza de manera poco adecuada, entonces que tiendan a ser agresivos, a ser violentos, porque cuando el niño no logra cumplir esas expectativas, pues los papás, ¿cierto? Como que pierden un poco el control, sobre todo cuando tenemos estas expectativas extremas. Por otro lado, en el niño podemos tener un impacto en su salud mental, que esto hay bastante investigación al respecto, como cuando el niño siente, ¿cierto?, que esas exigencias sobrepasan lo que puede hacer, entonces puede llevar a trastornos emocionales, ¿cierto?, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, que además se asocian a una sensación de sin importar lo que yo haga y cuánto me esfuerce, no lo voy a lograr, ¿cierto? Entonces también los puede llevar a algo que llamamos como la desesperanza y es no hago nada porque igual no importa lo que haga, no lo voy a lograr. Y en términos del desarrollo, que es otra cosa de la que he venido hablando, pues no favorece su desarrollo, ¿cierto? Porque el desarrollo se favorece cuando yo parto desde donde está el niño y le voy exigiendo lo que él logra eh, dar con apoyo y le entrego esos apoyos, ¿cierto? Y eso es como lo que nos ayuda a ir empujando el desarrollo. Oye, ¿y qué pasa con esos papás que son un poquito como desmerecedores de los logros? Tiene que ver con esto mismo, ¿cierto? Que tal vez las expectativas están tan altas que sin importar cuánto el niño logre, no alcanza a esa expectativa, como tú decías al principio, como del niño perfecto, que nadie lo va a alcanzar, ¿cierto? O sea, no existe el niño perfecto. Y tiene entonces este riesgo en la salud mental del niño, pero además... hay un riesgo de que aparezcan situaciones de abuso y maltrato, no necesariamente físicas, sino también psicológicas, ¿cierto? Que son cosas además que los niños van incorporando y vamos a ver entonces que vamos a tener adultos con baja autoestima, que les cuesta enfrentar, por ejemplo, situaciones nuevas porque tienen esta sensación de inadecuación, ¿cierto? Son cosas que los niños van incorporando y que van haciéndose parte entonces de su personalidad. Oye, ¿y qué pasa con esos papás que son un poco chantajistas? En el sentido de decir, a ver, yo no lo logré, pero tú sí, tienes que lograrlo y tienes que ser Ujú, más que yo, ¿no? Esa frase siempre se escucha mucho. ¿Qué pasa ujú, con eso también? Porque ahí hay un tema de que a lo mejor el papá lo que está tratando de hacer justamente es eso, ¿no? Proyectarse en la vida del otro. ujú.
A ver, puede haber aspectos positivos y negativos, ¿cierto? Es bueno que un papá busque darle oportunidades a su hijo que tal vez él no tuvo, ¿cierto? Y eso es fantástico, pero cuando el objetivo, como tú dices, es lo que el papá hubiera querido ser y no lo que el niño puede llegar a hacer con esas oportunidades que le está entregando, ahí es que tenemos un problema, ¿cierto? Entonces, volvemos a este equilibrio del que yo hablaba antes. Una cosa es entregarle al niño oportunidades y experiencias para que avance, ¿cierto?, en su desarrollo y tenga logros. Y otra es poner esta expectativa que además es poco realista y en donde no se está viendo el niño. Y ahí es que está el problema, ¿cierto? Cuando el papá se está enfocando solo en él, en sus deseos, en sus metas, en las cosas que tal vez él no logró alcanzar y el niño es simplemente un vehículo, ¿cierto? No se está reconociendo como persona. Ahí tenemos un problema. Oye, ¿y cómo hacer ahora para terminar en lo positivo, cómo Sí. hacer para generar la autonomía en los hijos y ese Ujú. crecimiento paulatino y sano? Eso es un tema que es bien entretenido, me parece a mí, porque además es algo en lo que hemos venido trabajando también mucho en los últimos años. En la Convención de los Derechos del Niño se habla, ¿cierto?, como de este derecho a lograr autonomía progresiva y esto que implica en términos de la toma de decisiones, de las responsabilidades, etcétera. Y ahí la clave está en progresiva, ¿cierto? Cada niño va teniendo una trayectoria de desarrollo y de acuerdo con el momento en el que está en su desarrollo, las habilidades que tiene, va a poder ir tomando cierto tipo de decisiones, ¿cierto? Y a medida que crece y que lo vamos acompañando, esperamos que pueda tomar decisiones cada vez más complejas sobre su vida. ¿Y cómo lo va a lograr? Porque lo acompañamos, porque lo ayudamos, porque cuando va a tomar una decisión, vamos a conversar con él sobre, por ejemplo, las cosas positivas y las cosas negativas. Cuando tal vez hay una decisión muy grande que él no puede tomar solo porque todavía no está en edad de tomarla, pero lo acompañamos a pensar en cuáles son las opciones, le tomamos en cuenta su opinión, ¿cierto? Cuando estamos tomando una decisión, le explicamos por qué tiene que hacer, por ejemplo, las cosas que tiene que hacer. em, y en términos generales lo consideramos en las cosas que tienen que ver con las decisiones sobre su propia vida. Pero ahí hay un tema sobre el que podríamos hablar muchísimo y que el punto central está en esto de la autonomía que es progresiva y cómo lo vamos acompañando a que aprenda a tomar mejores decisiones. Oye, respecto de eso, de hablarlo en alguna otra ocasión, también me gustaría llegar al tema del apego, ¿no? Porque hay un apego que es bueno, pero también hay uno que es patológico, ¿no? Que ya Sí. termina siendo, no pudiendo tomar una decisión de nada, digamos, Ujú. por sí solo, ¿no? Así que bueno, lo dejaremos para otra ocasión en realidad, Paulina. Muchas gracias. Ya, mil gracias a ti, Miriam, nuevamente por la invitación. Muchas Y gracias. feliz de que lo sigamos conversando. Pero obviamente que yo te voy a molestar de nuevo. Conversamos hoy día con Paulina Arango, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.